Hay una interrogante cuando las personas reciben a Jesucristo como su personal Salvador. ¿Qué más debo hacer? No tanto qué me falta, pero qué más debo hacer. Bueno, pienso que después de que alguna persona recibe a Jesucristo, es salva. Él lo perdona de todos sus pecados. Lo salva de la muerte eterna. Le otorga la vida eterna. A ese hombre salvo, a ese hombre llamado para la salvación, a ese hombre lo ha llamado para la santificación, a ese hombre lo llama para la obediencia. El tema de este momento lo he titulado Dios llama al hombre para la obediencia. Cuando estoy hablando de hombre, me estoy refiriendo a la mujer. Por favor, con mucho respeto. En la primera carta de Pedro, capítulo 1 y el verso 2, leo de este modo: elegidos, según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El llamado de Dios para los que aceptan la obra expiatoria de Cristo consumada históricamente en la cruz es un llamado a la obediencia. El término obediencia connota ideas que involucran la totalidad de la vida del hombre, de la vida de la mujer. Tiene implícito el saber escuchar y por extensión saber oír. Conlleva sumisión para ceder a la persuasión o a la dirección señalada. Oír bajo de es estar sumiso a. Oír hacia es reconocer autoridad. Oír para llevar a cabo bajo la influencia de esa autoridad conducente al cumplimiento de todo lo estipulado sin cuestionamiento alguno. Lo contrario a la obediencia es rebeldía. Y la rebeldía, amigos, siempre acarrea censura, castigo. La simulación de la obediencia se llama servilismo, y el servilismo es irracional. La humildad puede ser disfrazada, y la humildad disfrazada se llama hipocresía. No obstante, la hipocresía es una obra teatral, bien pensada, hasta con libreto. Pero los llamados a la obediencia son personas elegidas. Ponga atención a esto. Esto dice la Escritura. Elegidos, escuche, elegidos como gente excelente, seleccionados con estirpe, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta elección fue hecha solo por la bondad y el favor de Dios, por su inmerecido amor. El hombre
no lo merecía, pero Dios lo amó tanto. En Juan 3:16, sí que es una escritura mundialmente conocida, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los elegidos de Dios para salvación gozan de su pleno favor y viven vidas santas en comunión personal e íntima con Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y el verso 7, dice así: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es, por un lado, curioso y a la vez razonable. El sustantivo elegido para los creyentes en su época, en la época de la iglesia naciente, vino a ser peyorativo, elegidos. Allá en Antioquía se destacó un grupo de personas que vivían de un modo distinto del común de los demás mortales. Cuando se enteraron de la causa de esa distinción, por qué vivían así, bueno, se dijo que eran elegidos de Dios y elegidos para predicar a Cristo, y por eso vivían vidas distintas. Allí, en esas circunstancias, se los llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Obviamente, era un hombre despectivo, pero para los creyentes era honorable. Gente parecida a Cristo, o Cristos pequeñitos sería. Para otros, era un sobrenombre poco aceptable, como lo expresa el rey Agripa. Entonces, esto dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por eso, más tarde el apóstol Pedro, en su primera carta, hace esta mención: padecer como cristianos, es decir, por llevar este nombre y vivir una vida distinta. Dice en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, por ser cristiano, por llamarse cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora quiero que me escuche. Se los distinguía así, porque era gente que vivía distinta de lo que vivían los demás. Lamentablemente hoy, ya esos cristianos no se los puede distinguir, porque todos viven como les da la gana. Ahora escuche lo que dice la Escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero debemos agradecer a Dios por cualquier burla, por el hecho de haber sido elegidos según la presciencia de Dios. El apóstol Pedro nos está revelando una asombrosa verdad. Ningún creyente compone la membresía de la iglesia por pura casualidad, ni por iniciativa propia o personal. Dios pensó anticipadamente en nosotros. Nos conoció antes que nosotros hiciéramos la decisión de ser salvos por Jesucristo. Presciencia es el conocimiento anticipado de los hechos. Así es como Dios actúa en este vasto universo. Nada ocurre por casualidad o al azar. En el Nuevo Testamento se usa este sustantivo
para señalar el propósito y consejo de Dios predeterminado para la salvación. La escritura de Efesios, capítulo 1 y el verso 4 dice, según nos escogió en él, escuche, antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este anticipado conocimiento de Dios tiene propósitos determinados que toda persona llamada a la salvación cumple en el proceso y en el curso a lo largo de toda su vida. Efesios capítulo 1, verso 4 al 7 dice de este modo: primero, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En segundo lugar, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En tercer lugar, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Cuarto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amigos, estas riquezas de la gracia de Dios fueron posibles y serán posibles solo a través del Espíritu Santo, quien nos redarguye de pecado, haciéndonos sentir la necesidad imperiosa del Salvador Jesucristo y la vida eterna, separándonos para Dios. Por eso dice, en santificación del Espíritu Santo, separados para Dios por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que lo haría de esta manera. En el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el verso 8, Él lo dijo así: cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estos convencidos para Dios son separados para Él por el Espíritu Santo para vivir un estilo de vida de santidad. Este estado de apartamiento de la maldad se describe de este modo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3 al 8, dice de este modo: pues la voluntad de Dios, escuche esto, es vuestra santificación. Primero, fíjese, que os apartéis, escuche, que os apartéis, usted y yo, de fornicación. Segundo, que cada uno, usted y yo, cada uno de nosotros sepa tener, atienda esto, su propia esposa, su propio esposo, en santidad y honor. 3, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. En cuarto lugar, que ninguno agravie, es decir, que nadie se pase de listo con los demás, ni engañe a ninguno, que no engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y Pablo dice, como ya os lo he dicho antes, pues no nos ha llamado Dios, en quinto lugar, a inmundicia. Atienda, amigo mío, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En conclusión, el que desecha esto, dice Pablo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, amigos, somos llamados para obedecer. Escúchame, que tú no obedeces, que tú no te sometes, por Dios, no quiere decir que todo el mundo debe vivir así. La Biblia dice que tú y yo fuimos llamados para obedecer. Como hemos dicho,
Obediencia implica escuchar con atención, acatar sumisos para conformarnos a la palabra emitida como la de un esclavo a su amo. En Romanos capítulo 1 y el verso 5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado, escúchame, para la obediencia a la fe en todas las naciones, no solo para una persona, por amor de su nombre, para la obediencia a la fe. ¿Cuál es el dictamen de la fe, amigo mío? La obediencia a la fe, la obediencia a la palabra de Dios. La fe demanda que se escuche y se haga conforme a lo que Dios ordena. El profeta Samuel dijo de este modo, lo voy a leer. Primero de Samuel, capítulo 15 y el verso 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se, escúchame, que se obedezca, ¿a quién? A las palabras de Jehová. Ciertamente, atiende, querido hermano, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vean, mucha gente está arrodillada un día entero después de haber pecado. Está ayunando después de haber pecado. No, no se trata de eso. Se trata de no pecar. Cuando la persona hace por cuenta y riesgo, tergiversando lo ordenado por Dios, es una abominación intolerable para Dios. El profeta Samuel añadió: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, oír la palabra y hacer como Dios ha dicho fortalece la fe. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra que se haga? Eso tenemos que hacer. ¿Qué si dice Dios en su palabra que no se haga? Eso no tenemos que hacer. ¿Qué dice Dios en su palabra que creamos? Eso tenemos que creer. ¿Qué dice Dios en su palabra que se diga? Eso tenemos que decir. Lamentablemente, muchos no están considerando con seriedad este asunto de la obediencia y se rebelan anteponiendo sus conveniencias. Por eso dice, no gozan de verdadera fe, como dice el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta expresión de ser rociados con la sangre de Jesucristo evoca la figura del acto ceremonial que hizo Moisés para confirmar el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, con la sangre del becerro. Esto dice en Éxodo, capítulo 24 y el verso 8. De este modo, entonces Moisés, escúchame, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El escritor de la carta a los Hebreos afirma que ha sido rociada una sola vez y para siempre. En Hebreos 12:24 lo leemos así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Por eso, a los obedientes, la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Aquí comienza el principio de la obediencia. Para eso fuimos elegidos.
elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amigo, ¿cómo está usted en esto de obedecer lo que Dios ha ordenado? Escúchame, estoy hablando lo que Dios ha ordenado. ¿Sabes? Mucha gente en este momento está rebelándose diciendo de este modo: no, yo no le obedezco a los hombres. Mira, no obedeces a los hombres. ¿Sabes por qué? Es porque primero no estás obedeciendo a Dios. Y para obedecer, lo único que tú y yo necesitamos es ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así dice su palabra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que mantiene al hombre en rebeldía y no le permite inclinarse delante de Dios para obedecer es su pecado. Lo mantiene inerte, rebelde. ¿Quieres hacer un cambio? Deja que Cristo hoy haga ese efecto en tu vida, limpie tu corazón para obedecer. Que Dios te bendiga. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad.